Luis del Pino es Radio Libertad. Arrancamos el resumen informativo a esta hora de la mañana con el esperpento de ayer en torno a Leire Díez y su rueda de prensa. La conocida como Fontanera de Ferraz quiso dar explicaciones sobre su baja voluntaria del PSOE y su implicación en diferentes casos de corrupción, presuntamente. Para empezar, Leire Díez se definió como periodista y defendió su derecho a investigar temas como la trama de hidrocarburos. Ahora dice que está escribiendo un libro sobre las cloacas del Estado y negó que estuviera actuando en nombre del PSOE. Además, rechazó las acusaciones de que hubiera comprometido la conducta de servidores públicos. Voy a empezar. Buenos días, muchas gracias por la asistencia a esta comparecencia. A estas alturas, no sé si por suerte o por desgracia, no necesito explicar quién soy, pero sí quiero precisar algunas cosas que para mí son importantes, porque en efecto soy militante del Partido Socialista hasta que tramite hoy la baja voluntaria, pero también soy licenciada en Ciencias Sociales y de la Información. Soy periodista. Y además soy una ciudadana con derechos, porque creo que se puede ser socialista y periodista. Se puede ser socialista y realizar un trabajo de investigación, como es mi caso. Trabajo que llevo desarrollando durante varios años para publicar un libro que versará sobre los estragos del falso patriotismo y que tendrá que ver también, como ya he dicho en ocasiones, con la trama de los hidrocarburos. La conocida como Fontanera de Ferraz dio una rueda de prensa que tan solo duró 8 minutos. No aceptó preguntas y cuando dio por finalizada su comparecencia empezó el esperpento porque apareció por sorpresa Víctor del Dama, el conocido como el conseguidor del caso Ábalos, que también está procesado por el caso de los hidrocarburos. Bueno, la rueda de prensa de ayer de Leire Díez pues fue lo que nos esperábamos que fuera, un auténtico esperpento. No tanto por la rueda de prensa en sí, que ni siquiera fue rueda de prensa y que solo duró 8 minutos y donde se limitó a hacer una declaración así, pues, donde dijo lo que ya esperábamos, que ya está trabajando en un libro, que ya no ha dado ningún tipo, vamos, que todo lo de ofertar cosas como la fiscalía te va a ayudar si nos das información contra la UCO, que todo eso era simplemente pues trucos del oficio para sacar información a gente que la tiene, patatín, patatán, y que por supuesto eso no lo hacía por encargo del Partido Socialista, etcétera. Vamos, lo previsto. Pero la rueda de prensa de Leire Díez no fue importante por esos 8 minutos, donde tampoco admitió preguntas, sino por lo que pasó antes, que es muy curioso. Leire Díez llega con 20 minutos de adelanto al hotel donde se iba a celebrar la rueda de prensa. Y está allí 20 minutos, pues haciendo tiempo, delante de todo el mundo, haciéndose selfies, posando para fotografías, vamos, un espectáculo mediático. ¿Qué se pretendía con esa rueda de prensa? Bueno, pues yo creo que simplemente lanzar el mensaje pactado el día anterior con el Partido Socialista. El Partido Socialista está siguiendo con Leire Díez el guión que con Ábalos. Con Ábalos, cuando la situación se volvió insostenible, pues se acordó escenificar una ruptura. Y ayer con Leire Díez, pues exactamente lo mismo, era la escenificación de una ruptura. Pero es muy indicativo eso de los 20 minutos esperando a que empezara la rueda de prensa y haciendo selfies y posando, porque indica bastante de la psicología del personaje de Leire Díez, que debe de tener complejo de diva, debe de tener complejo de showwoman, o a lo mejor es que es una showwoman. El perfil de Leire Díez pues es curioso, en el sentido de que empezó en un pequeño pueblo cántabro como concejal y luego posteriormente fue escalando hasta llegar a ser colocada por el Partido Socialista pues en una empresa pública como la Empresa Nacional del Uranio, posteriormente en el Consejo de Administración de una empresa privada a la que previamente se había regado con ayudas y
posteriormente se regó con contratos, y después de ese paso por la empresa, entre comillas, privada, volvió otra vez a ser colocada en un puesto público en Correos, presidido entonces por el amigo de Sánchez, que llevó a Correos a un agujero histórico. Primero se la coloca como encargada de relaciones institucionales, y después se la coloca como encargada del Museo Filatélico y otras zarandajas. Y después, de repente, deja Correos y vuelve a reaparecer al cabo de no tanto tiempo, pues como fontanera encargada de rebuscar basura contra la UCO y contra el Lama, por encargo del Partido Socialista. Bueno, y ayer, pues eso, ella se presenta a hacer primero el numerito de los posados y después, pues esa declaración de 8 minutos, que no rueda de prensa, que se interrumpe cuando Leire Díez ve entre el público a una persona, que es a Aldama. Escuchemos. En la rueda de prensa, el empresario Víctor de Aldama irrumpió inesperadamente acusando a Leire Díez de querer implicarle en su papel en la trama. Ni me van a intimidar, ni voy a renunciar a mis convicciones. Muchas gracias. Aldama. Explica. Gracias. Señora Díez. El empresario Javier Pérez Dolcet, también implicado en las grabaciones comprometedoras con Leire Díez, intervino para frenar a Víctor de Aldama. De hecho, Leire Díez salió ayudada por este supuesto empresario, imputado también en el caso Hidrocarburos y que fue protagonista, como Leire Díez, de los audios publicados la semana pasada. Posteriormente, Víctor de Aldama quiso insistir en que Leire Díez ha mentido y que todo es una pantomima. En todo. Está mintiendo en todo. ¿No habéis escuchado los audios? Sí. Pues ya está mintiendo en todo. Se está riendo de todos los españoles. Se está riendo de todo el mundo. Esta señora ha venido aquí, es una sinvergüenza. Al señor Ábalos lo expulsaron directamente del partido. A esta señora le abren un expediente y ayer dice ya que se da de baja. Es una sinvergüenza. Dice un trabajo periodístico. Ustedes como periodistas amenazan a un teniente coronel diciendo que esté muerto, o amenazan a un civil como a mí. ¿A que no? Pues esta señora lo hace. Está en los audios. Está en los audios, claro que sí. ¿La va a denunciar? Por supuesto. ¿Estaba utilizando a familia para demostrar? ¿Estaba utilizando a familia para demostrar? Para terminar, Víctor de Aldama también quiso advertir al secretario de organización del PSOE y a Pedro Sánchez. Dijo algo así como que se iba a enterar por Leire Díez, y también Santos Cerdán y el presidente del gobierno. Bueno, 8 minutos de declaración de Leire Díez después de 20 minutos de posado, y de repente Leire Díez da por terminada la rueda de prensa, entre comillas. Entonces, da por terminada la rueda de prensa al ver a que se había presentado allí Aldama. No sabemos si, en caso de no haberse presentado Aldama, pues habría continuado hablando y se habría sometido a preguntas de los periodistas. Quizá sí, quizá no. El caso es que fue ver a Aldama y decir, bueno, muchas gracias, y se levanta y hace ademán de irse. Y en ese momento Aldama se acerca a ella, la llama sinvergüenza, y entonces interviene el empresario Javier Pérez Dolcet, empuja a Aldama y después pues salen todos ahí dentro de una marabunta de periodistas. En fin, un número inenarrable. Con posterioridad, pues Aldama y Leire hicieron, cada uno por su lado, distintas declaraciones. Escuchemos.
Después del esperpento vivido por la mañana con la declaración de Leire Díez y la irrupción de Víctor de Aldama, tocaba el turno de diferentes declaraciones y entrevistas en medios de comunicación. Una de las más llamativas ha sido la de OK Diario, en la que Eduardo Inda y Luis Valcárcel le han preguntado por temas como la financiación, en los que Leire Díez ha negado categóricamente revelar quién le paga. Eso que no paga, porque, en fin, bueno, uno cuando hace un trabajo de investigación le pagará a alguien, ¿no? Porque mira, ¿de qué vive usted? Yo soy una freelance que trabaja para otras empresas que me llaman, piden ayuda. ¿Qué empresas? Permitirás que las fuentes y la confidencialidad que exigen los clientes la mantenga. Y entonces, durante mucho tiempo, además, me he estado ocupando de ayudar y de investigar todo lo que ha tenido que ver durante un tiempo con lo que se ha venido llamando, probablemente me mal llamado, pero se ha venido llamando policía patriótica, cloacas y todo lo demás, que en realidad no es más que un funcionamiento anormal del Estado de Derecho. Y entre todo este jaleo, la propia Leire Díez cometió un error de principiante al dar su número de teléfono personal en la rueda de prensa cuando estaban los micrófonos abiertos, motivo por el que ha denunciado que incluso ha tenido que pedir escolta. ¿Podría mostrarnos un WhatsApp con Santos Arma? Mira, no voy a mostrar los WhatsApp básicamente porque ahora mismo quiero que veáis una cosa. A ver si soy capaz. Tengo 182 llamadas perdidas. De estas 182 llamadas perdidas, son todas llamadas de gente para insultar. No, eso es reprobable y denunciable. Espera, pero vamos a ver. Tengo 485 WhatsApps sin leer. O sea, hay circos que yo creo que ya hay que parar. Digo circos, no digo ni información ni realidad. Circos. Porque ¿sabéis lo que ha conseguido todo esto hoy? Que yo tenga que solicitar escolta o ayuda porque no me puedo mover de mi casa sin que me amenacen. Porque tengo gente rondándome en mi casa. Para que... No, voy a denunciarlo ahora. Porque tengo un señor que viene a una comparecencia y entonces... no. O sea, y que ayer fue un día en el que todo el mundo consideraba dónde vivía, se dieron datos de mi domicilio. Eso no puede ser. No, eso es reprobable al 10.000%. Pues cuando los circos se convierten en circos romanos, siempre cae alguien. En fin, ya lo he comentado en algunos días pasados. Esta fontanera pues no es precisamente la más inteligente de la clase. Resulta que se ponen a hablar con el empresario Alejandro Hamlin para hacerle ofertas de trato de favor por parte de Hacienda y por parte de la Fiscalía a cambio de información basura contra la UCO. Mientras tanto Alejandro Hamlin les estaba grabando. Alejandro Hamlin, que resulta que es amigo de Aldama. Les tendieron una trampa y cayeron como pardillos. Esta fontanera del PSOE también se entrevistó con el comandante, creo que es, de la Guardia Civil, imputado en la trama de Aldama, Koldo, Sánchez, Ábalos, etcétera, y también el comandante de la Guardia Civil la grabó. En fin, como espía es un poco atontada, pero lo de ayer ya fue tremendo, porque con todas las cámaras grabando y los micrófonos abiertos, va, le pregunta a un periodista, bueno, ¿y cuál es tu teléfono para poder ponerme en contacto contigo? Y va y lo dice. Claro, automáticamente el teléfono empezó a correr por las redes y esta señora ha empezado a recibir todo tipo de mensajes con la gente cachondeándose. Oiga, tengo un problema de fontanería en mi casa, podría venir porque el lavabo no hace más que salirse y tal. Bueno, tremendo. Y dirán ustedes, oiga, ha empezado el programa diciendo que nos iba a aclarar un poco qué es todo este follón. Bueno, pues vamos con ello, vamos con lo que creo que es la noticia fundamental del día, que explica la génesis de todo esto y un poco quién es quién.
El Partido Socialista ha decidido ahora remitir a la Fiscalía la documentación que Leire Díez entregó en la sede de Ferraz con el objetivo de esclarecer su posible implicación en maniobras para obtener información comprometida sobre los fiscales y los mandos de la Guardia Civil. El partido insiste en que Díez actuó por cuenta propia, sin mandato del PSOE, y considera que trasladar estos documentos a la Fiscalía es la forma más adecuada de aclarar cualquier sospecha sobre su comportamiento y los vínculos que pudiera haber intentado establecer en nombre del partido. Al mismo tiempo, el empresario Javier Pérez Dolcet hizo llegar al PSOE también material sensible procedente del excomisario José Manuel Villarejo, concretamente 177 carpetas, entre las que habría supuestas grabaciones en saunas que afectan directamente al suegro del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Según ha publicado The Objective, Dolcet entregó este contenido con la expectativa de obtener algún tipo de apoyo político o incluso algún beneficio judicial, ya que ahora mismo se encuentra implicado en diferentes causas. Bueno, aquí es donde está la madre de todo el cordero. Y vamos a ver si ponemos un poco, si arrojamos un poco de luz sobre este follón de fontanería. ¿Quién es Javier Pérez Dolcet, el empresario? Bueno, pues este es un señor que hace ya muchos años, creo que a finales de los 80 o puede que fueran los 90, pues con su hermano creó un videojuego que se llamaba Comandos, que fue un videojuego auténtico bombazo a nivel mundial y fue el primero en su género de videojuegos, que eran los videojuegos estos de mata-mata, pero llevando el control de una serie de personajes a los que se ve desde arriba, y desde entonces a ese género de videojuegos se le llama precisamente Comandos, por el videojuego que creó Javier Pérez Dolcet. Es decir, es alguien que sabe de informática, está familiarizado con la informática, y este es un detalle importante. Creó un grupo empresarial que se llamaba CED o algo por el estilo, y entonces de repente llega un momento donde, ignoro los detalles, tampoco he buceado en la biografía tanto, pero el grupo entró en quiebra y resulta que acusaron a este empresario de haber desviado 100 millones de euros en subvenciones. Este empresario dice que todo fue un montaje de el Grupo Planeta y lo que es ahora A3 Media y las cloacas policiales de Villarejo, y emprendió una cruzada personal contra esto, contra las cloacas policiales de Villarejo y contra el grupo Planeta, A3 Media, etcétera, etcétera. Bueno, si la cruzada hubiera sido simplemente batalla judicial, pues no habría llegado a ningún lado, pero hete aquí que Pérez Dolcet se hace con buena parte del material que tenía Villarejo, las grabaciones que se le incautaron a Villarejo, que estaban encriptadas. Bueno, pues este señor, que venía del entorno informático, logra desencriptar lo que se le entrega de Villarejo, no sé cómo lo obtendría, y ahí aparecen 177 carpetas con información sensible, grabaciones de un montón de gente. Y entre ellas, pues estaban grabaciones e información sobre esas saunas de la familia de política de Pedro Sánchez, donde se dedicaban las cloacas del Estado a grabar a policías, jueces, periodistas, empresarios, para luego someterles a chantaje. Bueno, y este Pérez Dolcet, que tiene en el punto de mira a todo el grupo este de Mauricio Casals, etcétera, y al grupo de Villarejo, coge y se va a ver al PSOE al poco de llegar Pedro Sánchez al poder dentro del Partido Socialista, y les dice: toma, aquí tenéis esta información que he desencriptado de Villarejo, ayudadme a resolverme mis problemas judiciales, que son todos un invento, pues de Villarejo, del Grupo Planeta, patatín patatán. Y entonces se inicia ahí una relación donde él da información y espera a cambio que le ayuden. Y poco después de eso es cuando Leire Díez se pone, parece, a colaborar con este hombre. Muy posiblemente
como resultado de esa colaboración es como han salido algunas de las informaciones que han conducido a juicios contra esa parte de las cloacas policiales que estuvo actuando durante el mandato de Rajoy. Recordarán ustedes aquello de la policía patriótica, el ministro del Interior Fernández Díaz implicado, patatín. Es decir, esa especie de jugada de Mortadelo y Filemón del Partido Popular que no sabe moverse en las cloacas y que pues se vio enfangado en todo aquello porque quería aprovechar todo el tema de la cloaquilla policial supuestamente afín para cargarse o desacreditar a Bárcenas. Bueno, y ahí está esa colaboración durante varios años con una Leire Díez que mientras tanto estaba ocupando cargos puesta a dedo por el Partido Socialista, es decir, era una colaboración Pérez-Dolcet, PSOE, contra el PP, contra las cloacas policiales de la época del PP. Y en esto que estalla todo el tema Ábalos, Aldama, Koldo, Sánchez, etcétera. Y entonces el Partido Socialista ve el cielo abierto y dice, bueno, pues vamos a intentar, dado que este hombre, Pérez Dolcet, parece que se mueve bien a la hora de conseguir información contra las cloacas, vamos a intentar utilizarle para conseguir información contra la UCO. Y entonces ahí entiendo yo que es donde hay que enmarcar esas reuniones entre Pérez Dolcet, Leire Díez, Teijelo, con Alejandro Hamlin, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense que estamos hablando ya de otra cosa distinta. La UCO no tiene nada que ver con las cloacas policiales contra las que iba Pérez Dolcet. Esto es otro tema añadido por interés del Partido Socialista, que se encuentra inmerso en toda la trama de corrupción, Koldo, Ábalos, etcétera, y necesita, como sea, desacreditar a la UCO y desacreditar las investigaciones que la UCO ha realizado. Y en esas es en las que estamos. Y Aldama resulta porque está en el otro bando, en el bando que está arremetiendo contra Ábalos, Koldo, Sánchez, y que está colaborando con la UCO. Creo que con esto más o menos entendemos qué es lo que está pasando. Bueno, una última noticia no relacionada con todo esto. Luego volveremos en las noticias de las 7:30 y de las 8 sobre estos asuntos cloaquiles y fontaneriles, porque hay más tela que cortar y más cosas que contarles. Pero antes una noticia, pues que es importante a la luz de tanto ruido que se ha producido, en parte debido al paso de Leire Díez por correos. Escuchen. El Grupo Parlamentario Vox ha registrado en el Congreso una proposición de ley orgánica para reformar el régimen electoral general, la LOREG, con el objetivo de reforzar las garantías democráticas del sistema electoral y, en particular, proteger el voto por correspondencia, el voto por correo, frente a posibles manipulaciones o fraudes. Vox propone, entre otras medidas, la implantación de un recuento independiente para el voto por correo que esté separado física y documentalmente del voto presencial. Actualmente ambos se depositan en la misma urna, lo que según el partido impide verificar con garantías si ha habido alguna alteración fraudulenta en los resultados. Paralelamente, la formación que lidera Santiago Abascal ha remitido un escrito a la Junta Electoral Central solicitando que se impulse una investigación a través de la Guardia Civil sobre supuestas irregularidades en el voto por correo. Esta petición se produce tras las recientes revelaciones de la militante del PSOE, Leire Díez, vinculadas al sistema de emisión de voto telemático. Bueno, yo ya les he dicho que estoy convencido de que el 23J no hubo ningún tipo de manipulación masiva del voto por correo, pero, pues oiga, si la Junta Electoral Central tiene a bien investigarlo, pues que se investigue, no pasa nada. No creo que ya a estas alturas, pasado tanto tiempo, haya demasiados elementos que sean susceptibles de ser analizados para ver si hubo manipulación. Más importante me parece la otra parte de la propuesta que Vox ha presentado en el Parlamento, que es, oiga, ante las dudas sobre
posibles manipulaciones del voto por correo y con el fin de que el sistema sea lo más transparente posible, pues oiga, modifiquemos la ley orgánica del régimen electoral general, pues simplemente para hacer algún cambio menor que sin embargo añadiría mucha fortaleza al sistema. Por ejemplo, que el voto por correo se recuente por separado, por ejemplo, que se recuente al final. De esa manera, efectivamente, podemos ver que no hay cosas demasiado extrañas. Si resulta que analizamos en urna los votos y salen determinados resultados y luego de repente en el voto por correo hay el 99% para el PSOE, pues hombre, eso sería un poco rarito y por tanto merecería una investigación en profundidad. No creo que nadie tenga ningún argumento para oponerse a eso, es decir, a que el voto por correo, en lugar de mezclarse en la urna para luego recontar todo junto, pues oiga, se recuente aparte, se recuente al final. No hay ningún problema, no se afecta a la confidencialidad de nada y ya está. Pues oiga, ¿quién podría oponerse a ese tipo de cosas? Solo se me ocurre un caso donde la confidencialidad pudiera verse afectada, que es que en una urna haya un único voto por correo. Si se recuenta aparte y como se sabe quién lo ha mandado, pues entonces dirías, anda, mira, ¿quién ha votado? Ernesto ha votado a quien sea. Bueno, pues quizás se pueda poner algún tipo de salvaguarda del estilo de si hay más voto por correo que, yo que sé, un 2% del censo de la mesa, pues entonces que se recuente aparte. Bueno, el caso, se puede fortalecer el sistema y por tanto, pues a ver si sus señorías tienen a bien fortalecerlo. Otro tema sería quién custodia las sacas. Debería ser la Guardia Civil, que era quien las custodiaba antes, tengo entendido. No veo ningún motivo para que no se encarguen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de custodiar las sacas.